nos va a compartir algo de sus saberes José Luis Córica, ¿sí? José Luis Córica es licenciado en Análisis de Sistemas, licenciado en Comunicación Corporativa, en Gestión de Empresas, magíster en Enseñanza y Aprendizaje Abierto y a Distancia y doctorante del Programa Doctoral en Educación, actualmente con su etapa de tesis. Es director de la revista científica educativa Cognición y coordinador general de los Congresos Iberoamericanos de Calidad en Educación a Distancia, que se llevan a cabo en modalidad virtual desde el 2008 hasta la fecha. Es investigador categorizado de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional en la Facultad Regional de Mendoza. Ha trabajado como asesor de UNJU Digital, del proyecto de UNJU Digital en la Facultad de Jujuy y de UNT Virtual aquí en la Universidad Nacional de Tucumán. Ha asesorado en innovación tecnológica en universidades de Argentina, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Panamá, Perú y México. Actualmente coordina una maestría en gestión de instituciones educativas con modalidad virtual de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México y es autor de diversos libros para la modalidad, entre los que se destacan Diseño curricular y nuevas generaciones, Fundamentos del diseño de materiales para educación a distancia, Fundamentos de tutoría telemática y Entornos virtuales de aprendizaje, nuevas perspectivas e investigaciones, que fue un trabajito que hicimos de manera muy colaborativa, ¿sí? Con gente de España, de Argentina y demás. Pero además de todo eso, bueno, creo que es un amigo personal, un colega que en algún momento conocimos a través de las redes, nos conocimos a través de las redes sociales, después nos encontramos en algún congreso presencial y a partir de ese momento empezamos a trabajar y a generar cuestiones y acciones conjuntas. Cada vez que mando un mensaje, un correo para pedir algo, José Luis dice sí, y creo que cada vez que José Luis me manda un correo y pide algo, yo también digo sí. Entonces eso nos lleva, digamos, a que sigamos pensando, haciendo cosas juntas y agradecerte que estés hoy acá. Bueno, el agradecimiento de uno, ¿no? Yo digo siempre cuando uno lo convocan, lo distinguen. De alguna manera dicen queremos escucharte a vos, qué tenés para decir y es como... por un lado un honor y por el otro lado como una especie de decir no lo estamos haciendo mal, ¿sí? La gente está interesada en lo que uno de alguna manera a lo que uno se dedica, a lo que uno le pone el día a día. Para mí es un placer especial el de UNT Virtual porque bueno, este camino duro, este camino empedrado de alguna manera que ha recorrido UNT Virtual con Fernando, lo hemos acompañado desde el principio y hemos sabido de todas las peripecias y de todas las luchas y de algo que hay que destacar, y es que UNT Virtual nació de una actitud distinta, particularmente de Fernando, que si no hubiera existido no existiría UNT Virtual, que fue el tomar la decisión de hacer primero y después ver qué resultado daba en el sentido de qué apertura se hacía, o sea, provocar la apertura institucional a través de los resultados de lo que se hacía. Esto en particular muchas veces ha aparecido remar contra la corriente, muchas veces ha aparecido el hacer un esfuerzo que pareciera como que no va a terminar derribando los límites o desamarrando al tigre, como dice el doctor Claudio Rama, en ningún momento, y sin embargo, a lo largo de los años, esa persistencia, ese esfuerzo sostenido que ha trascendido gestiones, ha dado por resultado esta posibilidad, esta condición de posibilidad. Hoy día yo voy a trabajar sobre dimensiones para desarrollar proyectos de educación a distancia y en particular quiero abordar dos temáticas que son de mi preocupación y es el por qué incorporar las tecnologías en la educación, ¿sí? Hasta dónde el enfoque de la incorporación de las tecnologías en la educación parte de un
derecho de los estudiantes, hasta dónde parte de una mejora, una innovación optativa y hasta dónde empieza a no ser opcional. Y para esto quería hacerles una reflexión sobre lo que son las brechas tecnológicas y la brecha digital en particular, ¿sí? y el Internet como uno de los espacios vitales de nuestros estudiantes de hoy en día. Entonces, lo primero que quería plantearles es que toda tecnología produce una brecha. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar que la Internet es la tecnología que más brecha ha creado en la sociedad. ¿Sí? La sociedad antes de Internet y después, por cómo transformó nuestros trabajos, por cómo transformó la dinámica comunicacional. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad, hubieron otras tecnologías que hicieron cambios mucho más significativos que el Internet. Yo creo que una de las tecnologías que más cambio realizó fue la tecnología del cultivo, ¿sí? Como tecnología hizo diferencias y creó una brecha enorme entre quienes tenían esa tecnología y quienes no la tenían. Quienes no la tenían seguían con hambruna, quienes no la tenían seguían nómades, quienes no la tenían seguían dependiendo de las distintas estaciones del año para poder cazar y recolectar, que era su tecnología anterior de alimentación. Y creó, de hecho, una brecha enorme porque creó conceptos nuevos, el concepto de la riqueza o del dominio de la tierra, ¿sí? Esta tierra es mía porque la cultivo y entonces la defiendo, la necesidad de la defensa del territorio mucho más allá de la defensa momentánea que se pudiera hacer con algún otro competidor por la misma presa de cacería. La posibilidad de acumulación de granos, la posibilidad de transmisión perenne de la cultura. Yo creo que si hubo una tecnología que marcó a la humanidad, fue esa, fue un antes y un después, ¿sí? Y fue la que hizo más división de riqueza, ¿sí? Los que tenían esa tecnología eran inmensamente más ricos que los que no la tenían. De hecho, tenían posesión de la tierra que los demás, posesión que a los demás no les servía para nada. Todas las tecnologías, en realidad, la tecnología de los metales también fue una tecnología, sobre todo aplicada a la guerra, que creó una brecha. Los pueblos que tenían estas tecnologías eran inmensamente más ricos que los pueblos que no la tenían, hasta el punto que los pueblos que la tenían dominaban, derrotaban y esclavizaban y privaban de todas sus pertenencias a todos los otros pueblos que carecían de esta tecnología. Ahí tienen una brecha tecnológica enorme que lo que hizo fue la división de riqueza entre quienes tenían y quienes no tenían acceso a la tecnología, como ocurrió con el estribo. El estribo permitió incorporar los caballos a la guerra, la caballería a la guerra, y quienes dominaban esta tecnología, ¿sí?, eran quienes daban las batallas y quienes ganaban, ¿sí? Cada una de las tecnologías va creando una brecha, ¿sí? Pasó lo mismo con la época de la Revolución Industrial, cuando la fuerza motriz del vapor empezó a utilizarse a nivel industrial. Y Inglaterra se volvió dueña de Europa, básicamente, y creó una brecha entre quienes tenían dominio de esta tecnología y quienes no tenían dominio de esta tecnología. Entonces, la primera reflexión es: Internet no es la primera brecha tecnológica que tenemos, ¿sí? Ni siquiera es la más importante de las que hemos tenido como humanidad. Sí es la que nos importa ahora, ¿sí? Sí es la que nos afecta ahora y por esto le prestamos la atención que le prestamos. Pero no perdamos proporción en la historia de la humanidad porque esta es una brecha más. Y hay dos cosas que vale la pena reflexionar. Esa tecnología, ¿sí?, la tecnología de los cultivos, la tecnología, digamos, las edades se van sucediendo cada vez con una dinámica de espiral centrípeta, ¿no? Cada vez más cortita, ¿sí? La edad de piedra duró 20.000 años, la edad de los metales 1.000, la era del vapor duró 100, ¿sí? Y si nosotros tuviéramos que pensar en el siglo XX fue la era de qué, son tantos los dispositivos tecnológicos, las tecnologías que se desarrollaron en el siglo XX, que no podemos, tenemos muy buenas razones para elegir cualquiera de ellas, ¿sí? Nosotros podríamos elegir, por ejemplo, la electricidad, ¿sí?,
o el petróleo como combustible en reemplazo del vapor. Otros dicen que fue la televisión lo que cambió todo y que es la tecnología, la era del siglo XX vendría siendo la de la televisión. Otros dicen que fue la computadora, ¿sí? O la informática, otros la electrónica. Hay quienes sostienen que lo que cambió todo es la farmacoquímica, digamos, en el siglo XX. El siglo XX nos regaló 30 años más de duración de los seres humanos en la Tierra, ¿sí? El siglo XIX nuestro promedio de edad era casi 30 años menos del promedio de edad que fue en el siglo XX. ¿Sí? Otros dicen que en realidad fue la genética, que en realidad la génesis de todos los cambios tecnológicos importantes y las brechas tecnológicas importantes que van a venir. El hecho de que nos haya regalado 30 años más de vida hay que ver cómo los aprovechamos en el siglo XXI, ¿sí? Porque parece que la tendencia es que lo que nos da la medicina por un lado lo matemos con el estrés del otro, ¿sí? Y terminemos no durando, no porque no nos aguante el físico, sino porque el estrés nos va a terminar acortando otra vez la vida y vamos a terminar todo como nuestro querido Gustavo Cerati, ¿no? Entonces, básicamente el tema es, hay una cinemática de los cambios tecnológicos que hace que cada vez las tecnologías duren menos. Sin embargo, todas las tecnologías han tenido una misma dinámica y van a seguir teniéndola, ¿sí? Una dinámica cuantitativa y una cualitativa. La dinámica cuantitativa es hija de los fenómenos de escala. Esto es, surge una tecnología y esa tecnología es para pocos, pero a poco de andar empieza a generalizarse y a incluir a todo el mundo. Y esto ocurre con cualquier brecha tecnológica, sea cual fuere. Cuando surgieron todas estas que vimos antes, cuando surgieron eran para pocos, ¿sí? Y empezó la tecnología de motores, cuando surgió era solamente para las grandes industrias, después empieza a generalizarse y a ser para todos. Esa es lo que llamamos dinámica cuantitativa, pero también tiene una dinámica cualitativa que tiende a excluir, que surge cuando la dinámica cuantitativa hace que una tecnología sea para todos, la dinámica cualitativa impulsa la generación de una nueva tecnología que crea una brecha tecnológica, una nueva tecnología que es para pocos. Si vemos un ejemplo claro es el de la telefonía celular, ¿sí? Muchos de ustedes se deben acordar de estos zapatófonos que existían cuando recién salieron los teléfonos celulares, ¿sí? Costaban $5.000 un teléfono de ese tipo, o sea, era una tecnología para pocos. La dinámica cuantitativa llevó a que de este fuéramos a este, de acá pasamos de los analógicos a los digitales, de los digitales empezaron a ser cada vez más chicos, hasta que llegó un momento que esto, que era solamente para los CEOs de las empresas y para gente que tenía mucho dinero, terminara siendo este teléfono que era para todo, para el señor que corta el pasto y lo llamamos para decir, véngame a cortar el pasto, ese tiene celular, ¿sí? El plomero tiene celular, el carpintero tiene celular, el electricista tiene celular. Una dinámica cuantitativa que llevó a que todos estuvieran incluidos. ¿Se acabó la brecha tecnológica? No. Cuando esta empezó a ser inclusiva, surgió una innovación, teléfonos que fueran computadoras de Internet, ¿sí? Hoy día ya los teléfonos ni siquiera sabemos qué son, ¿no? Un teléfono no sabemos si en realidad es un teléfono, es un televisor, es una video, es una filmadora, es un equipo de audio, o es todo eso junto, ¿sí? Y encima tienen aplicaciones que son diario, que son para ver series de televisión. Aquí surge entonces lo que llamamos smartphones, ¿sí? En principio se llamaban BlackBerry, gran triunfo de la marca, que un dispositivo, toda una tecnología se llamara con su nombre. Después se relajaron y ¿cómo es que se llama? Y no te podés, como en todo área de tecnología, no te podés ni descuidar, no te podés relajar ni un minuto porque te comen. Pero bueno, surge esta nueva tecnología que ilustra la dinámica cualitativa. Esto es, surge una brecha nueva tecnológica, ¿sí? Hoy día ya casi no se puede comprar un teléfono que no sea inteligente. O sea, si ustedes van a comprar un teléfono, hoy hay empresas que no le venden un teléfono que no tenga internet. Y esto tiene
una importancia fundamental a la hora de la brecha digital. Los primeros artículos de brecha digital surgieron por allá, por el año 98, 99, 2000, y lo que hablaban era de la diferencia, del riesgo de esta brecha que creaba la tecnología entre quienes estaban incluidos digitalmente y quienes no. Y se hablaba de una brecha de inclusión, es decir, de quienes tenían acceso a Internet. Esa brecha va a terminar cerrándose, y no tanto por los esfuerzos que hacen los gobiernos para los programas de inclusión, se va a terminar cerrando por los dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque si ya hoy día cualquiera que va a renovar una terminal de teléfono, va a comprar una terminal de teléfono, no tiene la posibilidad de comprar una que no tenga Internet, lo que ocurre es que si yo voy y digo, no, yo no quiero un teléfono con Internet, me va a decir, señor, no lo uses, pero la verdad es que no tengo uno para venderle que no tenga Internet, y esto cierra la brecha digital de primer nivel dentro de la población que está socialmente incluida, ¿sí? No estamos hablando de la población o de la franja de la población que está carente, porque en ella la exclusión digital es una de las secundarias, digamos, tienen exclusión alimentaria, tienen exclusión de vivienda, tienen exclusión de salud, tienen exclusión o carencia mucho más importante, mucho más urgente, no sé si importante, pero mucho más urgente que la digital. Pero a lo que quiero que reflexionemos acá es que toda brecha tiene una dinámica, que esa dinámica es dual, es cualitativa y cuantitativa, y que la cualitativa es la que tiende a excluir, tiende a crear nuevos dispositivos que son para pocos. Y también que la brecha digital de primer nivel o la brecha digital de acceso tiende a cerrarse en todos los países. O sea, nosotros, ya nuestros alumnos, ya nuestros estudiantes son nacidos en la era de Internet. Nuestros estudiantes no se acuerdan de un mundo sin Internet, como nosotros no nos acordamos de un mundo sin radio, o no nos acordamos de un mundo sin electricidad, ellos no se acuerdan. De hecho, no saben decir a ciencia cierta cuándo surgió la Internet. Ellos dicen que la Internet está desde siempre. Seguramente esta misma brecha la vamos a ver con otros dispositivos nuevos, ¿sí? Lo estamos viendo hoy día con los dispositivos que trabajan con realidad aumentada, ¿sí? Es una innovación tecnológica que es para poco, está ahora con el auge y el boom del Pokémon GO. ¿Sí? ¿Qué es lo que es Pokémon GO? Es un juego que es conceptualmente distinto, es un juego que trabaja con realidad aumentada, o sea que a la realidad que vemos le pone capas de elementos digitales que no tienen existencia fuera de ese mundo. ¿Y por qué es una innovación tecnológica? Pues se necesita un celular de doble núcleo y porque se necesita un celular de cuarta generación de conectividad y no de tercera generación, ¿sí? Uno trate de jugar con un celular de 3G a Pokémon GO y se amarga la existencia, básicamente porque no tiene capacidad de conectividad para poder responder a un juego de ese tipo. Aparece una brecha tecnológica nueva, y cuando los sistemas de realidad aumentada no sean solamente para juegos, sino para el resto de la información, ¿sí? Esto como geolocalizaciones, ¿sí? Que yo pueda estoy en un lugar de la ciudad, saco una fotografía, el geolocalizador sabe cuál es la fotografía y me ofrece capas de información arriba de esto. Entonces yo digo, quiero ver departamentos que estén en alquiler y me aparecen los departamentos en alquiler arriba de la imagen y yo toco uno y me dice quién lo tiene, hago el recorrido virtual y le toco el otro y me lo llama por WhatsApp al de la inmobiliaria para hacer una cita para visitar el departamento. Toda esta tecnología, ¿sí? De capas de información que enriquecen la información que ven nuestros ojos es lo que viene y va a requerir no solo de conexiones de última tecnología, sino de celulares de última tecnología, y va a crear una brecha tecnológica nueva entre quienes tienen y quienes no tienen acceso a esto. ¿Qué viene después? Cuestión de ponerse un poco imaginativos, ¿sí? Tecnologías para usar, tecnologías de implante, tecnologías de chips subcutáneos, están todo lo que se nos pueda ocurrir que están descritos en las películas de ciencia ficción. Siempre va a haber una tecnología que va a crear una brecha.
Ahora, la pregunta es, una vez que tenemos la brecha digital de primer nivel cerrada, que todos nuestros estudiantes tienen internet, ¿se acabó la brecha digital? La respuesta es que no, ¿sí? Los primeros trabajos que empezaron a evidenciar esto aparecieron en inglés por allá por el 2003. 2003-2004 a trabajar un concepto nuevo que se llama brecha digital de segundo nivel. En español empezaron en el 2007. Ustedes saben que para los investigadores, cuando se insiste tanto en que tienen que tener dominio de lectoescritura en inglés, no es porque sí, no es un capricho. Hay una distancia entre las temáticas que se debaten en inglés y las temáticas que se debaten en castellano, que es de entre 5 y 7 años en la mayoría de las disciplinas, a veces un poquito menos, 3 o 4 años en otras disciplinas que son más rápidas. Pero no solo de los trabajos en sí, sino de las temáticas que están en debate. La comunidad en inglés debate años antes problemas que se empiezan años después a debatir en idioma español. De ahí la necesidad de tener a nuestros investigadores formados en ese idioma, porque la vanguardia aparece primero aquí. En el 2003, con los trabajos de Agritech, empieza esta brecha digital de segundo nivel, ¿sí? La descripción de una brecha que se produce no por el acceso, sino por la calidad de los contenidos a los que están accediendo. Básicamente, la diferencia de bagaje cultural, ¿sí?, e intelectual que surge entre los miembros de una sociedad en función de la calidad de los contenidos digitales a los que acceden y los hábitos y criterios de uso de esta tecnología. Estamos todos conectados, pero no estamos todos accediendo a la misma calidad de contenidos. ¿Y qué es lo que nos pasa cuando tenemos gente accediendo a distinta calidad de contenidos? Hay dos efectos que pasan. El primero es que se empiezan a formar dos arquetipos distintos. El arquetipo del intelectualmente rico y el arquetipo del intelectualmente pobre, ¿sí? Como todo arquetipo es una entelequia, ¿sí? Es una abstracción que tiene características puras que no las tiene ninguna persona. O sea, no vamos a encontrar ninguna persona pura que dé con un arquetipo que dé 100% con el otro, pero el arquetipo del estudiante intelectualmente rico es aquel que tiene conocimiento de su pasado, es aquel que tiene vínculo con su tradición, es aquel que las cosas que lo motivan son las cosas interesantes, está en búsqueda de cosas interesantes y encuentra que lo valórico está en la excelencia. Hay cosas que tienen excelencia y por lo tanto el valor está ahí. Desconfía de la información, valida la fuente de la información, sabe que en Internet, que es su fuente de información básica, hay de distintos tipos de información, pero va construyendo distintos niveles de información con la información que va localizando y con estos niveles va construyendo aprendizajes. Y estos aprendizajes los aplica en su propio proyecto, en su propia proyección de vida. Es este estudiante que se pone una meta y genera los mecanismos para que pasen las cosas. Mecanismos tan simples como decir, yo quiero estudiar, no sé, electrónica industrial en Alemania y entonces empieza a buscar dónde se estudia y empieza a buscar dónde estudia alemán y empieza a ver cuáles son los entes que dan becas para hacer ese estudio y empieza a generar las condiciones para que la cosa pase, porque sentadito no le va a llover, tiene conciencia de que debe involucrarse para hacer que las cosas ocurran, crear las condiciones para que las cosas ocurran como desea. El desafío lo encuentra en el logro, ¿sí? Y centra su interacción en producir un aporte. Lamentablemente vemos muchos, sobre todo nuestros estudiantes, el otro perfil, el perfil del estudiante que es intelectualmente pobre. ¿A qué le llamamos intelectualmente pobre? A que desconoce lo importante de su pasado y entonces no tiene ningún vínculo con su tradición. Lo que lo motiva es lo divertido. Entonces tiene un filtro. Lo que es divertido se hace. Sirve, vale la pena. Lo que no es divertido no vale la pena ser abordado. Lo valórico está en lo novedoso. Lo que es novedoso, lo que es novedad, es más valioso que aquello que ya es conocido. En general asume toda la información, ¿sí? Son estos retuiteros seriales que lo que les llega lo retuitean, que lo que encuentran lo postean, que lo que reciben por WhatsApp se lo mandan a todo el mundo dentro de su propia red sin ningún tipo de criticidad y ni siquiera sin
sin juzgar para qué público está publicando qué cosa, ni cuál es la validez que tiene lo que está publicando. Prioriza la cantidad de datos novedosos o anecdóticos sobre el resto de los datos. Y como prioriza lo novedoso, reemplaza toda la información con información nueva. Porque es un mecanismo que es lógico. Si lo valioso está en lo que es novedad, no en lo que es interesante, todo lo que es novedad debe reemplazarse por algo de mayor valor, que es la novedad nueva, ¿sí? Entonces, produce un reemplazo de la información nada más que por fecha de caducidad, no por el filtro de qué sirve más y sirve menos, sino qué es más nuevo y qué es más viejo. Sostiene que los proyectos van a venir en otra etapa de la vida, y esto es una cosa que los diferencia a los perfiles intelectuales, ¿sí? Básicamente piensa que esta edad no es la edad de pensar qué va a ser después, que esta es la edad de divertirse, que esta es la edad de pasarla bien, que esta es la edad de relajarse y que más adelante van a venir sus proyectos de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vive en una etapa de eterno presente, no tiene vínculo con su pasado, no tiene vínculo con su futuro. En este momento lo único que hace es pensar en su desafío de la vida. ¿Cuál es su desafío de la vida? Combatir el aburrimiento. Son aburridos crónicos. Ya hubiera querido nuestra generación tener un jueguito en línea, ¿sí? Esto tiene 100.000 jueguitos en línea y están crónicamente aburridos. Su desafío de vida es combatir el aburrimiento. De ahí que lo valórico lo encuentren en lo divertido. ¿Por qué? Porque es lo que los saca de su aburrimiento crónico, ¿sí? Centra su estrategia en ir adaptándose a lo que la vida le presente, ¿sí? Reacciona en función a la coyuntura. De esto que me presenta la vida, ¿qué es lo que voy a elegir para pasarla mejor? Como su desafío es combatir el aburrimiento, centra la interacción en compartir las cosas anecdóticas. Ahí vemos una comparación entre los dos perfiles, ¿sí? Y nosotros en nuestros estudiantes los podemos encontrar, pero marcaditos, ¿sí? Y también en nuestros hijos los podemos encontrar marcaditos. Las características de intelectualmente rico e de intelectualmente pobre que tienen. Pero bueno, básicamente entonces uno tiene conocimiento de su pasado, vínculo de tradición con la tradición y lo motiva lo interesante y encuentra que lo valórico está en la excelencia, y el otro desconoce el pasado, desconoce la tradición, lo que lo motiva es lo divertido, ¿sí? Y lo valórico está en lo novedoso. Uno valida la información, el otro la asume. Uno construye nuevos niveles de información, transforma la información en conocimiento y esto en aprendizaje y lo aplica a su propio proyecto de vida. Y el otro asume la información, prioriza la cantidad de datos novedosos o anecdóticos y reemplaza la información con nueva, porque sostiene que en otra etapa de su vida va a ser la etapa de preocuparse por el futuro, ¿sí? Uno crea las condiciones para que las cosas ocurran y el otro se adapta a lo que le va ofreciendo la vida. Para uno el desafío está en el logro y para el otro el desafío en combatir el aburrimiento. Esta brecha, ¿sí? Destruye aquel mito que decía que la inclusión digital era condición suficiente para crear un intelecto más rico. ¿Por qué? Porque el intelectualmente pobre es capaz de acceder a los medios digitales y es muy hábil para acceder a los medios digitales. El intelectualmente rico sabe leer los medios digitales. Y no es lo mismo acceder a un medio que leerlo, ¿sí? El intelectualmente pobre sabe copiar y pegar, ¿sí? Y guardar en un procesador de texto, sobre todo copiar y pegar. Y el intelectualmente rico sabe plasmar su idea por escrito en un procesador de texto, que requiere, ¿sí?, de una habilidad concreta. El intelectualmente pobre sabe insertar imágenes, gráficos, textos, animarlos en un PowerPoint. El intelectualmente rico sabe crear un hilo discursivo con imágenes y textos, sabe crear un hilo que convenza, que tenga un discurso. Básicamente, el intelectualmente pobre tiene potencialidades, el intelectualmente rico tiene competencias con esas tecnologías. Y esta brecha, creo yo, es la más importante del sistema educativo. La brecha entre los intelectualmente pobres y los intelectualmente ricos, y no
el desafío de la inclusión digital como brecha digital. Ha migrado el concepto, ¿sí?, de brecha digital hacia una brecha digital de uso, una brecha digital de contenidos, de competencias respecto de potencialidades. Las nuevas generaciones de buscadores, en su tecnología de desambiguación, han hecho un efecto que es importante que consideremos. No todos vemos la misma Internet. Agarren ustedes la computadora de su hijo, pongan la computadora de ustedes, ¿sí?, y busquen una palabra cualquiera, una palabra que sea polisémica, digamos, que tenga muchos significados. Por ejemplo, ciclo, ¿sí? Buscan ciclo en la computadora de ustedes, buscan ciclo en la computadora del chico. Y van a ver que la oferta de artículos de la primera página es fundamentalmente distinta. Cada uno ve una Internet distinta. Esto es, porque a lo largo del tiempo, ¿sí?, esta función de desambiguación, si yo, por ejemplo, si yo trabajo en el sistema bancario y busco el término banco, me va a ofrecer no solo instituciones bancarias, sino muebles también, bancos de plaza, banquito para la cocina, ¿sí? Si yo sistemáticamente elijo instituciones bancarias, lo que le digo a mi buscador es, ese término para mí significa instituciones bancarias, principalmente educaciones bancarias. Entonces empieza a priorizarme y llega un momento en donde los 10 o los 20 primeros contenidos son instituciones referidos a instituciones bancarias. Si mi esposa por el otro lado diseña muebles y sistemáticamente cuando busca en su computadora banco elige muebles o fotografías o diseños de muebles, con el tiempo empieza a priorizarle muebles, ¿sí? Esto es, muestra o desambigua el significado polisémico del término. Este es uno de los efectos. El otro es la venta de publicidad que hace sobre el perfil. Si a mí me va a mostrar bancos y a ella le va a mostrar bancos, pero no nos va a mostrar los mismos bancos, ¿sí? O sea, cuando yo abra internet a mí me va a mostrar instituciones bancarias y a ella le va a mostrar muebles, ¿sí? Porque lo más probable es que yo sea consumidor de instituciones bancarias, de productos bancarios, y ella sea consumidora de productos de mobiliario. Ahora bien, ¿cuál es el efecto no deseado? El efecto no deseado es el anclaje intelectual del individuo dentro de su grupo de intereses. ¿A qué me refiero con esto? Si un individuo, un adolescente, es intelectualmente pobre y elige pobreza intelectual cuando está en Internet, entrena a su buscador a que le muestre primero pobreza intelectual. Entonces, si el chico lo que busca son jueguitos, farándula, fútbol y chusmerío, ¿sí?, y lo hace sistemáticamente durante 4 o 5 años, ¿sí?, lo más probable es que su Internet le muestre priorizado todos estos contenidos de pobreza intelectual. Cuando va a buscar riqueza intelectual, no la encuentra, porque tiene un Internet pobre que le muestra resultados pobres. La única manera de romper el anclaje intelectual en el grupo de pertenencia es con el sistema educativo. Y aquí es donde empieza a aparecer la responsabilidad docente respecto de la división de clases intelectuales. Si como docente asumo esta responsabilidad de defender este derecho a la educación de calidad que tiene cada uno de nuestros estudiantes, necesariamente he de incorporar la currícula y la mecánica áulica, ¿sí?, en la mecánica áulica el Internet. De manera tal que si yo estoy dándole biología y estamos con organismos intracelulares, tengo que ver un organismo intracelular que se llama vacuola. No es lo mismo que yo al chico le dé el material de estudio, le dé la fotocopia, le explique con el dibujito, con la lámina, ¿sí?, y su Internet siga siendo igual de pobre, que yo lo haga ir a buscar a Internet el término estructuras intracelulares, que yo lo haga descargar, elegir artículos que tengan el término vacuola, su buscador, lo primero que va a decir es, ¿y a qué le pasó? ¿Sí? ¿Qué me estás pidiendo esto? ¡Bah! A ver,
¿Será que sí, o le está usando la computadora a otro? ¿Sí? Vamos, le paso esto. Ahora, si encima de buscar esto, ¿sí?, empieza a seleccionar artículos, si aparte de seleccionar artículos empieza a compartirlo con sus pares porque tiene que hacer un trabajo colaborativo y empiezan a enviarle hipervínculos de ciertas cosas, ¿sí?, que están relacionadas con la biología, y empieza a abrir esos hipervínculos, entonces en el historial de cookies, ¿sí?, que son estas cadenitas de caracteres que tienen para saber que un visitante visitó una página y qué es lo que le mostró de esa página, ¿sí?, empiezan a aparecer cookies de páginas con cierta riqueza intelectual, y esto lo hacemos sostenidamente durante los 5 años que dura la secundaria del chico. Su internet se enriquece, ¿sí? Y los resultados que muestra ya no son todos de pobreza intelectual, empiezan a mostrar resultados de riqueza intelectual. La única manera de combatir el anclaje intelectual dentro de los esquemas de pobreza es a través de la incorporación de la internet en el sistema educativo. Toda tecnología, ¿me está faltando? Acá. La incorporación de las tecnologías en la educación se vuelve entonces un mandato ético del sistema educativo. Si nosotros queremos garantizar como sociedad el derecho a una educación de calidad, necesitamos involucrar Internet en el sistema educativo, porque es la única manera que tenemos de que la Internet de nuestros estudiantes sea un Internet que, aparte de la pobreza intelectual, aparte de lo banal, aparte de lo divertido, aparte de lo intelectualmente pobre, incorpore contenidos de riqueza cultural. La incorporación de Internet en la educación deja de ser opcional, empieza a ser un mandato ético si lo que queremos es garantizar el derecho de nuestros estudiantes a una educación de calidad. El precio a pagar por no hacerlo es tener una élite pequeña, intelectualmente rica, y una enorme masa de pobres intelectuales, como dice la publicidad, todo el día conectados. Para las nuevas generaciones, Internet es una cosa distinta de lo que era para nosotros, ¿sí? Utilizan verbos distintos. Nosotros, ¿cómo decimos? Para nosotros, Internet, ¿qué es? Es un espacio en donde nos conectamos, ¿sí?, donde ingresamos y obtenemos recursos o compartimos recursos, ¿sí? Nuestro escenario vital es seriamente presencial y tenemos un espacio al que acudimos a intercambiar cierto tipo de contenidos. Y utilizamos verbos que lo verbalizan de esa manera. Decimos nosotros, voy a entrar a Internet, ¿sí?, o me voy a conectar a Internet. Para nuestros chicos, Internet es una cosa distinta. Para nuestros chicos, Internet es parte de ellos mismos. Es más cercano que el resto de las personas. Y esto que antes de descubrirlo, pero para nuestros hijos Internet es más cercano que nosotros, que sus papás. Es parte de ellos, ¿sí? O sea, cuando tienen una duda, cuando tienen un temor, ¿a quién es al primero que le preguntan sin vergüenza? ¿Sí? A papá Google, ¿sí? Le preguntan a Internet, ¿por qué? Porque interpretan que Internet es parte de ellos. Ellos no utilizan los verbos que nosotros utilizamos. Ellos no dicen me voy a conectar a Internet, ellos no dicen voy a entrar a Internet. ¿Cómo dicen? Yo estoy en Internet. Porque Internet para ellos es un espacio vital. Es un espacio vital en el cual tienen amigos, en el cual tienen información, en el cual tienen diversión, en el cual tienen música, en el cual dan contención espiritual y afectiva, en el cual reciben contención intelectual y afectiva, ¿sí?, en el cual tienen una imagen digital que cuidan y protegen, y que se dañe su imagen digital es casi tan importante como que le dañan la imagen social presencial.
Es para nosotros difícil de entenderlo porque para nosotros Internet no es un espacio vital, pero para ellos es un espacio vital. Ellos viven parte de su vida en Internet y lo vemos que están con sus compañeros en la secundaria, con el compañero de banco, y cuando llegan a la casa se conectan en Internet con ese compañero de banco. ¿Por qué? Porque es su compañero en el espacio vital presencial y también en el espacio vital virtual. La vida de ellos transcurre en esos dos espacios, ¿sí? ¿Quiénes están ausentes en ese espacio? El primer ausente, ¿sí?, sin aviso, es el sistema educativo. En ese espacio no hay universidad, en ese espacio no hay escuela, en ese espacio no hay colegio, lo cual significa que no está ninguno representados directamente, ninguno de los valores que representa la cultura, el saber, la excelencia que vienen asociados al sistema escolar y al sistema universitario. De hecho, ante la pregunta si Internet es más o menos peligroso que el mundo presencial, ¿sí?, el espacio vital virtual es más o menos peligroso que el mundo presencial, ¿sí?, la respuesta es que es tan peligroso el uno como el otro. Internet tiene lo sublime de la presencialidad y lo bizarro del mundo presencial. Lo mejor y lo peor de la sociedad está reflejado dentro de Internet. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el... estoy apretando el botón que no es. La diferencia es que en el espacio vital, virtual, nuestros hijos son huérfanos. La exploración del mundo presencial se hace siempre con referentes, con el hermano más grande, con el papá, con la mamá, se hace de la mano de alguien. Se va conociendo y ampliando las fronteras del mundo que uno conoce a nivel físico. Las fronteras del espacio vital virtual se exploran en soledad. Entonces, se produce esta paradoja, ¿no? La negación de los adultos para incluirnos en ese sistema termina resultando en la orfandad de uno de los espacios vitales de nuestros hijos, de nuestros chicos. Es decir, abandonamos en la jungla de Internet a aquellos que amamos y pretendemos educar, a privarlos de nuestra compañía, nuestra contención, nuestra referencia. Por eso cuando escucho por ahí algunos profesores dicen, Facebook no es para mí, ¿sí? Ah, no, ustedes discúlpenme, pero yo con Facebook no. Dan ganas de sacudirlo, decir, tus hijos están solos en Facebook, ¿sí? ¿Qué hacen tus hijos solos en ese espacio vital? Tus hijos están solos en Internet. ¿Qué hacen que no estás a tener una alerta temprana de comentarios, de contenido, de amigos, de relaciones, de conocidos, de contactos de tus hijos? ¿Por qué cuidas tanto con quién hablan o quién viene a tu casa, que es su espacio vital virtual, y cuidas tan poco quién entra a su cuarto cuando está solo con Internet? Y la misma reflexión respecto del sistema educativo, ¿sí? No puede ser que en uno de los espacios vitales de nuestros estudiantes, el colegio y la universidad estén ausentes. Y esta es la otra razón por la cual yo postulo que es un mandato ético. El mandato de cuidado y de protección infantil y de la juventud es un mandato que no podemos descuidar estando ausentes en uno de los espacios vitales de nuestros estudiantes. Y el tercer problema que ha generado la tecnología es que la mayoría de nuestros estudiantes encuentra un choque cultural entre la manera en que aprende, que construye sus aprendizajes cotidianos, y la manera en que el sistema educativo le propone construir sus aprendizajes, ¿sí? Básicamente, el chico construye sus aprendizajes de manera autónoma, construye sus aprendizajes de manera práctica, construye sus aprendizajes en función a un problema que tiene y que quiere resolver, ¿sí? Realiza la búsqueda, accede a muchísimos niveles de información, ¿sí?
selecciona de estos niveles de información cuál le sirve más y cuál le sirve menos para la resolución del problema que tiene, y en general en la socialización de esa respuesta, porque suele compartirla, surgen nuevas interrogantes que abren otro ciclo de exploración y aprendizaje. ¿Cómo le proponemos nosotros en el aprendizaje en el colegio? Básicamente se lo proponemos programado por la currícula dice qué es lo que tiene que aprender, la currícula dice cuándo tiene que aprenderlo, la currícula dice cuáles son las fuentes de información que debe consultar y se las provee, ¿sí? La currícula dice cuál es la instancia de ese objeto, ¿sí?, de aprendizaje que va a utilizar, aunque para el chico no tenga ningún significado ese objeto. ¿Sí? Le enseñamos razón y proporción con peras y manzanas, en vez de enseñarle razón y proporción con minutos de celulares. Y el minuto de celular sí es una cosa que a él le importa, ¿sí? Las peras y manzanas no tienen un significado real en su problemática. Y lo que termina ocurriendo es que el chico tiene la vivencia de que lo que enseña el sistema educativo no sirve para la vida. De hecho, tiene la vivencia que no sirve para nada. Y entonces no nos extrañamos que en Latinoamérica 50% de los estudiantes no nos terminan la secundaria. No terminan la secundaria, ¿por qué? Básicamente porque logran una autonomía para oponerse a un mandato que no comparten. ¿Cuál es el mandato? Tenés que ir a la escuela, ¿sí? Y como esta autonomía la empiezan a tener cada vez a edad más temprana, hace 4 o 5 años nos abandonaban el colegio a los 17 o a los 16 y ahora nos abandonan el colegio a los 15 o a los 14. Y esto ocurre porque reforzamos esa sensación que tiene el estudiante de que lo que enseñamos en el colegio no sirve para nada, porque practicamos muy frecuentemente en el sistema educativo, sobre todo en el secundario, lo que se llama un pacto de simulación. ¿Qué es lo que es este pacto de simulación? ¿A qué se refiere este pacto de simulación? El profesor expone los contenidos, ¿sí? Y dice, ¿qué y cómo debe repetir el estudiante para simular que hizo el aprendizaje? Y nosotros simulamos que le creemos que aprendió porque es capaz de reproducir ese discurso, ¿sí?, aunque sea parcialmente de una manera razonable, ¿sí? Y entonces lo aprobamos porque tenemos la excusa que nos permite simular que él realizó el aprendizaje. Si no, yo les hago una pregunta, ¿por qué? Después de 500 horas de formación obligatoria en una sala de 6x6 chicos de 13 a 17 años con una edad en donde la capacidad de aprendizaje es enorme, superan todos los exámenes, y salen de la secundaria sin ninguna competencia comunicativa en inglés? ¿Cómo fue que ocurrió esto? ¿Cómo fue que un individuo estuvo 500 horas encerrado en una sala con la excusa de aprender inglés y no aprendió nada? Y por ahí los profesores de inglés se enojan conmigo, pero es un ejemplo nada más, ¿sí? Vamos a la universidad y le preguntamos a los profesores de inglés, de ingeniería, ¿con qué empiezan? Y te dicen, con el verbo to be y los colores. O sea, empiezan de cero. ¿Qué pasó? Que después de 500 horas de entrenamiento salió con competencia comunicativa cero. Lo que ocurrió fue un pacto de simulación, porque el chico el chico rindió los exámenes, el chico hizo el ejercicio de simulación que se le pedía, memorizó los contenidos que tenía, el discurso que tenía que repetir para simular que sabía, y el profesor aceptó que esa repetición era evidencia suficiente para aprobar el examen. Y el resultado es que el chico, si necesita inglés más adelante, va a tener que estudiarlo pagando, va a tener que estudiarlo quitándole tiempo a su trabajo, quitándole tiempo a su estudio universitario o quitándole tiempo a su vida familiar. ¿Por qué? Porque hubo un responsable que no cumplió con su responsabilidad, que se sumó a ese pacto de simulación. Y si no, miren esto, todos los que estamos acá tenemos un certificado del gobierno, oficial, que dice que somos competentes dividiendo polinomios.
Levanten la mano los que son competentes dividiendo polinomios. 2, ¿sí? Y les voy a explicar por qué son competentes. Sí. La pregunta es, ustedes dos que son competentes, ¿por qué no nos explicaron en la secundaria qué era un polinomio? ¿Y para qué servía? ¿Y cuándo se lo usaba? ¿Sí? O sea, un polinomio es una cuestión bastante simple. Un polinomio es lo que hace una señora cuando va a comprar los fideos en el supermercado. ¿Sí? O sea, va y mira las cualidades de los distintos productos y dice, este es más rico, este es el que les gusta a todos, pero este tiene muchísimas calorías, estamos todos gordos. Este en realidad es el más barato, está bueno, pero en este momento no estamos tan ajustados a plata, podemos comprar uno más lindo. Este es el mejor, es importado, sale carísimo, pero la verdad que es re bueno. Y en función, ¿y qué es lo que es? En realidad decide por una suma de características multiplicado por un factor de multiplicación, ¿sí? Si tengo a cenar al jefe de mi marido, elijo el más caro, ¿sí? ¿Por qué? Porque le multiplico, tiene mucho más peso la variable calidad que la variable precio o la variable caloría, ¿sí? Si estamos todos a dieta, entonces elijo el que tiene menos calorías, ese factor aumenta. Eso es un polinomio, ¿sí? Polinomio grado 1, digamos, pero polinomio al fin. Y sin embargo, una cosa que era tan simple de ejemplificar, cuando estudiamos matemática estudiamos esto. Estudiamos una regla de numeritos y de operaciones que nos permitía simular que sabíamos que era un polinomio, ¿sí? Que sabíamos para qué se usaba y que sabíamos dividirlo. ¿Está? Valga aquí también la crítica a las inercias curriculares que tenemos, ¿sí? Yo tengo un papá, gracias a Dios todavía lo tengo, está viejito, pero todavía lo tengo, y él es ingeniero agrónomo, jubilado de ingeniero agrónomo. Trabajó 35 años en el INTA como ingeniero agrónomo. Un día le pregunté, reflexionando sobre esto, si en los 35 años de carrera él había tenido alguna vez para resolver un problema de su ingeniería que dividir polinomios. Y mi papá pensó un rato y me dijo, jamás. Y entonces yo me pregunto por qué torturamos a criaturas de 15 años, ¿sí? Durante un semestre con regla de Ruffini y teorema del resto, ¿sí? Explíquenme para qué. Si un ingeniero no lo necesitó en 35 años de carrera. Y no es que yo quiera ablandar los contenidos, pero a ver, el tiempo es uno solo. Y la verdad es que nosotros sacamos a toda nuestra población estudiantil analfabeta en muchos aspectos, ¿sí? Hoy día la mayoría de nosotros somos analfabetos financieros. Recibimos el resumen de la tarjeta de crédito y lo único que sabemos juzgar y mirar es el monto a pagar, ¿sí? Y el resto, si viniera en chino mandarín, nos daría igual, porque no entendemos nada de lo que está ahí, ¿sí? Y es una cosa grave. Es una cosa grave que un chico que sea emprendedor esté trabajando y le ofrezcan un crédito de 10.000 pesos en 12 cuotas de 1.000 y no entienda que en realidad lo que va a hacer es trabajar para el banco si pide ese crédito, ¿sí? Porque su rentabilidad es del 22 o el 23% y el 20% se lo va a llevar el banco, que ese crédito no le permite, si no tiene una rentabilidad muy alta, ¿sí? El tomarlo. ¿Por qué analfabeto financiero? ¿Por qué no incorporamos estas otras cosas que son necesarias para la vida en vez de la división de polinomios? Porque tenemos una inercia curricular enorme en el sistema educativo. Bueno, pero básicamente esto es lo que nos hace, este pacto de simulación es lo que nos hace que nuestros estudiantes crean y tengan la convicción de que lo que se enseña en el colegio no sirve para la vida. No sirve para nada, está desenganchado de las cosas y que lo único que vale la pena ser aprendido es lo que se aprende en Internet. Otra de las razones, y esta es la tercera razón por la cual vuélvese nuevamente nuestro deber ético el incorporar las tecnologías al sistema educativo. Cuando la forma se vuelve más importante que el fondo, que es lo que nos está pasando, el conductor del proceso áulico pierde el rumbo, el estudiante empieza a descreer de la utilidad y la efectividad de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí?
Muchos estudiantes están convencidos de la poca utilidad de la propuesta educativa formal, dada la distancia que perciben entre el binomio contenido-metodología que le estamos proponiendo en el sistema educativo y su realidad social y laboral cotidiana. Ahora bien, hagámonos cargo del sistema educativo. La verdad es que necesitamos que los estudiantes cambien de actitud, que los estudiantes se involucren en su propio sistema de formación. Y aquí hay algunas cosas que quiero compartirles que normalmente utilizo en las charlas para estudiantes. La primera es hacerle tomar conciencia del periodo de universidad. El chico, ¿qué piensa? Que la universidad es larguísima y que las carreras son larguísimas, ¿sí? Entonces, basta con que uno agarre, ¿sí?, una cinta métrica y lo ponga de acá de la pared hasta acá, de 4 metros, y le diga, imagínense, ¿sí?, que esta es la duración de ustedes como carrera profesional, ¿sí? 40 años. Ahora agarren 40 centímetros, ¿sí?, que son el equivalente a los 4 años de universidad, ¿sí? De estos 4 metros, estos 40 centímetros es lo que van a estudiar en la universidad. El tiempo de la universidad es un tiempo muy corto. Después vamos a tener que seguir estudiando toda la vida, pero el tiempo de universidad es un tiempo corto. Es mentira que la carrera es larga, las carreras son cortísimas. Se entiende que para un chico de 18 años, hace 4 años tenía 14, ¿sí? Y entonces él entiende que 4 años es muchísimo, porque compara su realidad de los 14 con los 18. Pero la verdad es que a lo largo de la carrera profesional, la formación universitaria es muy corta. Por otra parte, la universidad en realidad pretende enseñar un montón de cosas, pero lo único que queda de la formación universitaria son muy pocas cosas, son principios, son enfoques, son herramientas, son formas, porque el resto de los conocimientos se vuelven obsoletos con el mero paso del tiempo, ¿sí? Lo vemos nosotros, uno trabaja en una obra, escribe un libro y dentro de 4 o 5 años, la verdad es que la mitad de las cosas que están en el libro ya necesitan aclaraciones, ¿sí? Necesitan correcciones, ya no es tan así. O esto que antes parecía tener una validez absoluta empieza a tener validez relativa para algunas cosas y para otras no. Por lo tanto, hay 2 cosas que aprenden. Aprenden herramientas, ¿sí? Aprenden física, aprenden elementos finitos, aprenden criterios, aprenden ciertos conceptos que tienen una duración bastante perenne. Aprenden técnicas de cálculo que se van a utilizar, ¿sí? Pero lo más importante que tienen que aprender es aprender a aprender cosas nuevas. ¿Y cuánto de nuestra didáctica está orientada a que aprendan a aprender cosas nuevas en vez de que aprendan lo que queremos que aprendan, ¿sí? En realidad nos enfocamos, y lo veíamos ayer con el tema de gamification, ¿sí? Los chicos dicen, y la verdad es que todo esto nosotros lo hacemos los sábados a la tarde o los sábados a la mañana. ¿Por qué? Porque la enseñanza de física está tan programada y tienen tantos prácticos, este es el práctico de este es el práctico del otro. Cada uno tiene su día y su hora que no podemos ponerle ningún otro contenido. Yo me preguntaba, ¿cuánto de esa currícula le está enseñando al chico a aprender física y cuánto le está enseñando a aprender física? Porque lo que va a necesitar a lo largo de la carrera no es solo saber física, sino saber cómo aprender física más adelante, ¿sí? En realidad creo que con el juego aprende a aprender, ¿sí? La verdad es que nosotros nos hicieron participar, estuvo divertidísimo porque nos divertimos una barbaridad. Pero bueno, jugamos un juego de termodinámica, un juego de cinemática, y estaban realmente re buenos los juegos, y eran de tablero, ni siquiera eran electrónicos, ¿sí? La habilidad básica de un profesional es aprender a aprender, y esto no solo tenemos que declamarlo en el sistema educativo, sino que ponerlo en práctica, porque es una de las cosas que tiene que tener conciencia nuestro estudiante. El talento más buscado es la capacidad de enfocar un problema desde varios puntos de vista, ¿sí? La diferencia entre el que sabe, ¿sí?, resolver un problema
con el enfoque tradicional y el que sabe resolverlo con enfoque alternativo, es como la diferencia entre el que sabe resolver con una herramienta y el que sabe resolver con cualquier herramienta, ¿sí? Uno gana 2.000, el otro gana 20.000, esa es la diferencia, ¿sí? Se termina traduciendo también en poder adquisitivo de los chicos. Entonces, lo que les hacía reflexionar es que las tecnologías, estas tecnologías que estamos viviendo, han producido un cambio respecto de los enfoques que los profesionales utilizamos en la resolución de problemas. Hace 50 años un problema tenía esa conformación. El grueso del problema se resolvía con lo que sabíamos y tenía una parte de incógnita que no cubría lo que sabíamos y que nos obligaba a seguir aprendiendo. ¿Con qué solucionaban hace 50 años eso? Básicamente con biblioteca y consulta a colegas. O sea, había que buscar, el viejo dicho, lo importante no es saber las cosas, sino tener el número de teléfono del que las sabe. ¿Sí? Bueno, esto era, buscarte un colega que haya trabajado en esto y te ahorra una barbaridad de tiempo porque te va a ayudar a construir esa parte. En nuestra época comenzó con las tecnologías a ser un problema de este tipo, o sea, la fracción de desconocido del problema crece, ¿sí? ¿Con qué llenamos esto? Con consulta a colega y con San Google, ¿sí? Lo llenamos con internet. O sea, hay un montón de cosas que empezamos para abordar la incógnita de lo desconocido, lo que hacemos es una búsqueda inteligente y una selección de artículos de calidad y de recursos de calidad de internet que nos permitan trabajar esto. La pregunta es, si hoy estamos haciendo esto, ¿por qué para la resolución de los problemas del grado le damos receta de cocina? La receta de cocina lo único que va a cubrir es esto, ¿sí? Si esta es la habilidad que va a necesitar el chico para resolver las cosas en su carrera profesional, ¿por qué el esquema formativo que le estoy dando es un esquema formativo que no incorpora internet? Que no incorpora las tecnologías y no desarrolla desde el grado la capacidad de poder abordar la parte de incógnita que tiene el problema. Y lo peor de todo es que le estamos haciendo un daño enorme, porque el mundo que les va a tocar a ellos resolver va a ser ese, donde la cantidad de incógnita del problema crece de manera desmesurada. Es más, ni siquiera es ese. Hay veces que este círculo que estamos viendo ahí está así, ¿sí? Apenas se superpone el conocimiento que tenemos con el nivel de incógnita del problema, a tal punto que tenemos que poner en duda si el enfoque tradicional del problema que nosotros aprendimos es adecuado a ese problema o necesitamos un enfoque alternativo. ¿Y dónde se aprende a generar enfoques alternativos? ¿Dónde se estimula la imaginación, ¿sí? O el pensamiento lateral para hacer recorridos con enfoques alternativos? El único lugar donde realmente vale la pena hacerlo es durante la formación universitaria. ¿Y cuánto de nuestra didáctica universitaria no solo no incorpora internet, ni siquiera está orientado a la capacidad de generar enfoques alternativos a una misma problemática? Y creo que lo que tenemos que hacer es un sistema que fundamente este cambio del paradigma. El cambio desde un estudiante dependiente a un estudiante autónomo. El cambio de un estudiante que sabe dar respuestas a un estudiante que sabe plantear preguntas. Plantear una pregunta es mucho más difícil y requiere es mucho más evidencia de un aprendizaje profundo que dar una respuesta programada que se supone que tienen que saber. Sabiendo plantear preguntas, yo no necesito pacto de simulación. El pacto de simulación solo es posible sobre respuestas programadas, no sobre preguntas libres. Por eso cuando hablan de estas técnicas que aparecen, sí, ¿cómo se llama? De aula invertida, son propuestas que tienen su cosa interesante. ¿Qué tal si quien hace las preguntas
¿sí? Si el examen consiste en hacer preguntas y no en responder preguntas, ¿sí? Hay que ver quién aprueba el examen donde haya que hacer preguntas, porque para poder hacer una pregunta bien construida, ¿sí? Y que sea inteligente, hay que tener un dominio de la temática muy superior a dar una respuesta que está en la última hoja del libro, que es cuestión de mirar, a ver y recordarla. De la especialización en una herramienta a la versatilidad de herramientas y enfoques. Nosotros enseñamos una herramienta, una técnica y creemos que la especialización sobre esa herramienta y sobre esa técnica va a ser clave para el futuro. Y yo creo que de alguna manera lo es, porque si sabe hacer el cálculo del puente, sabe hacer el cálculo del puente. ¿Está? Es un ingeniero y tiene que saber hacer el cálculo del puente. ¿Sí? La pregunta es, si sabe hacer el cálculo con una metodología, es un buen ingeniero. Si sabe hacer el cálculo con distintas técnicas, distintas tecnologías, ¿sí? Y seleccionar cuál es la que mejor da para resolver el problema del puente ese, es el ingeniero que necesito, no un buen ingeniero. Es el ingeniero que la empresa busca. De la receptividad al involucramiento en el proceso, ¿sí? De la pasividad a la proactividad. De ser el estudiante que viene y le trae la carpeta de trabajo práctico y resuelve los prácticos y los problemas que están en la carpeta de trabajo práctico, al estudiante que es capaz de proponer cosas que le interesan a través de la cual se construyen esos aprendizajes. De la capacidad de dar respuesta a la capacidad de generar propuestas, ¿sí? De la elección de la cátedra más fácil a la elección de la cátedra donde más aprendo, no donde es más fácil. No importa, porque no siempre la cátedra por ser más difícil se aprende más, ¿sí? A veces es más difícil porque el profesor, como profesores somos más difíciles, ¿sí? A la elección a la cátedra donde más aprendo. Para este cambio de paradigma es para la cuarta cosa que postulo personalmente el involucramiento del Internet como herramienta fundamental de la educación superior. Es imprescindible incorporar el Internet en la educación superior para poder facilitar un sistema de enseñanza-aprendizaje que nos permita pasar del dependiente al autónomo, de la respuesta a la pregunta, de la especialización a la versatilidad, de la receptividad al involucramiento, ¿sí? Y es importante que los estudiantes tomen conciencia de que no se puede ser un profesional distinto de como se fue de estudiante, que esta decisión se toma ahora. De los 4 metros que dura nuestra carrera profesional, la decisión de la calidad profesional que vamos a hacer se toma en los primeros 40 centímetros. Una vez que uno recorrió esos 40 centímetros de una manera, recorre el resto, ¿sí?, de los 3,60 metros de esa manera. Y si los recorrió de la otra, no recorre los otros 3,60 metros de una manera distinta a como fue su sistema de formación. Entonces, no se puede esperar ser un profesional versátil, ser un profesional que hace propuestas, ser un profesional que maneja distintos enfoques, que maneja distintas herramientas, que está orientado a cuestionarse y saber plantear preguntas, si uno fue durante su carrera profesional formado y se formó y se acostumbró al paradigma de dar, aprender a dar respuestas. Estas son en síntesis las 4 razones por las cuales, ¿sí?, yo personalmente creo que es imprescindible, que es un deber ético, que es un deber fundante de derechos, el utilizar Internet en la universidad. Ahora bien, ¿cuáles son, en este caso, las dimensiones de incorporación del Internet en la universidad? Por un lado, existen ciertos requisitos institucionales. Requisitos institucionales en los cuales se vuelve muy difícil, ¿sí? Y quedamos con este viejo concepto de allá de ¿cómo es que se llama? De Tony Bates del 2001, del llanero solitario, ¿no? El profesor que va contra la corriente y trata de implementar tecnología solito en su cátedra.
La primera es una visión de innovación e internacionalización propia de la institución educativa, ¿sí? Se hace mucho más fácil cuando hay una visión de poner en valor la innovación en el consenso de la institución educativa, ¿sí? Si el grueso de los profesores de la institución educativa todavía sigue creyendo que su trabajo es dar clase y que le pagan por dar clase, entonces la capacidad de innovación se reduce muy poco, porque la verdad es que no le pagan por dar clase. Si cree que le pagan por dar clase, está equivocado. A él le pagan porque sus estudiantes aprendan, no porque dé clase. Porque dar clase, da clase cualquiera. Sin embargo, ¿sí?, si no se construyeron los aprendizajes, el individuo dice, yo con mi trabajo lo cumplí. Yo vine, me paré y di clase. Y la verdad es que la enseñanza es hija del aprendizaje. Cuando no hubo aprendizaje, no hubo enseñanza. Hubo un señor que se paró allá adelante y dijo cosas y mostró filmina y escribió en el pizarrón. Pero si ninguno aprendió nada, no me vengan con que hubo enseñanza. Lo que hubo fue una disertación, lo que hubo fue una intención, ¿sí?, pero que no se plasmó en un aprendizaje real, y si no se plasmó en un aprendizaje real, mal estaríamos haciendo en llamarlo enseñanza. Hubo una clase, y clase no es lo mismo que enseñanza. A él le pagan por enseñar, no por dar clase. Si un profesor de física se inventa un juego y los pone a todos los chicos a jugar una hora entera, y cuando terminaron de jugar la hora entera, toma el test de evaluación y se da cuenta que aprendieron los conceptos de velocidad y de aceleración, ¿sí?, de sentido de la velocidad como un vector y que no le alcanza con que sea un numeral, ¿sí?, o del impacto de la aceleración respecto de la velocidad. ¿Hubo enseñanza o no hubo enseñanza? Ahí hubo enseñanza. ¿Hubo clase? No, no hubo clase. Entonces, institucionalmente, al que hace esto le decimos, este es un vago, ese no da clase nunca. La verdad que los chicos se las pasan jugando, ¿sí?, y lo estigmatizamos como el vago. No tenemos lo que llamamos una visión de innovación institucional y se vuelve mucho más difícil. Lo otro es que exista una normatividad que nos permita incorporar esto, no solo en los programas educativos que estamos haciendo, sino en los que podemos crear, ¿sí? Y para arriba el cielo es el límite, o sea, podemos crear programas educativos nuevos, podemos crear programas educativos en modalidad virtual, podemos crear programas educativos que hagan intercambio a través de tecnología de créditos entre facultades dentro de la misma universidad o con otras universidades dentro del país o con universidades de otros países, ¿sí? Podemos crear grado y podemos crear posgrado a través de estas tecnologías. Una vez que tomamos este paradigma, el cielo es el límite, no nos quedamos con la limitación física del aula de 6x6, ¿sí? La otra es el apoyo de las autoridades. Es muy difícil hacer cosas nuevas y lo estábamos viendo con el historial que nos compartía Fernando, cuando las autoridades te la ponen cuesta arriba, ¿sí? Y más cuando las autoridades vienen y dicen esto no va más y te desarman todo. La otra es el consenso en el equipo de trabajo, ¿sí? No es lo mismo cuando la innovación lo hace un profesor que cuando lo hace una cátedra. Es totalmente distinto el alcance y la duración. Y no es lo mismo cuando lo hace una cátedra que cuando lo hace un departamento. Cuando un departamento abraza, la innovación es completamente distinta a la potencialidad de resultados. Ni hablar si lo que lo quiere hacer es un consejo universitario de una facultad o el consejo superior de una universidad. Las otras son infraestructura de servicio virtual, ¿sí? Porque es mucho más difícil cuando no se tiene o cuando no funcionan los servicios virtuales. Si uno trata de ofrecer algo que funcione, es como tener un restaurante en donde usted tiene una cocina, un chef maravilloso, pero la mesa le falla una pata y a veces se cae, ¿sí? La experiencia del comensal nunca va a ser buena. La experiencia de alguien que trata de hacer algo en formato virtual y la plataforma a veces le anda y a veces no le anda, es frustrante, ¿sí? No solo para el estudiante, sino también para el docente que se está involucrando. Entonces, una infraestructura de servicio virtual es necesaria. La conectividad
y la estructura de conectividad, no solo la conectividad respecto de la posibilidad de que el campus responda, sino de la infraestructura de conectividad que le permita a la gente acceder desde adentro y desde afuera del campus, ¿sí? El que existan procedimientos de gestión, sobre todo cuando ya excedemos lo que es la práctica áulica y empezamos a hablar de virtualidad de proyectos completos, debe existir una estructura de gestión que acompañe y en muchos de los proyectos, sobre todo los que son rentados, que existir una estructura operativa, económico y financiera. Hemos tenido posgrados, en la época del cepo cambiario hemos tenido posgrados que no se podían vender afuera porque no había manera, ¿sí?, de recibir la plata, y si recibías la plata en alguna cuenta te la especificaban al cambio oficial, entonces no te alcanzaba para pagarle a los docentes, ¿sí? Y si tenías que contratar a un profesor de Uruguay o de Brasil o de México o de otro país, no tenías manera de mandarle la plata, ¿sí? La verdad que en esta Argentina hemos vivido de todo. Vos nos debés ver con unos ojos desde el extranjero como diciendo cómo subsistieron a ese número de limitación. ¿Cómo pudimos seguir vivo con ese número de limitación? Bueno, debe existir una estructura operativa, económico y financiera, y esto es dentro de las dimensiones las que están atadas a la dimensión institucional. Hay otra dimensión que es la dimensión humana. La educación la hacemos las personas, ¿sí? No la hacen las tecnologías. La tecnología no educa, lo que educa es la persona. Y entonces debe haber capacidades desarrolladas de muchos tipos. La primera es cuando vamos a hacer proyectos, la capacidad de viabilidad económico-financiera. No estamos acostumbrados a analizar la viabilidad económico-financiera de un programa. Entonces, muchos programas están atados a que tengan subsidios de la propia universidad o no se pueden llevar adelante porque ni siquiera sabemos cómo calcularla. Bueno, hay que formarse en cómo hacer para calcular la viabilidad económica y financiera de un programa. La capacidad de hacer la fundamentación estratégica. Proponemos carreras, ¿sí?, que no tenemos la capacidad de fundamentarlas de acuerdo a los criterios ministeriales que tenemos. Y eso es una habilidad que se aprende. La verdad es que mal está que yo lo diga, pero hay que reconocer la realidad. Hay que aprender a escribir los documentos que va a analizar el técnico del ministerio a la luz de los ojos y los criterios del técnico del ministerio. Entonces, esa es una competencia que se aprende, ¿sí? Y se aprende ¿cómo? Chocando contra las paredes, ¿sí? No sé, sí, de alguna manera escribir lo que quieren leer. De alguna manera aprender a escribir lo que quieren leer. Pero la verdad es que lo que nos encontramos son con criterios inusualmente rígidos respecto de los requisitos y las formalidades de la presentación, que hay que aprender a generarlas si queremos ser exitosos en generar proyectos de educación virtual. Y después, hay que saber, sí, no, y hay que saber cada maestrito con su librito, porque a uno le escribiste los objetivos en infinitivo y te dice, no, lo del infinitivo no va más, ya, esto está superado, lo que tiene que poner son expectativas de logro, en realidad, ¿qué quiere usted? Y a veces lo escribía así y viene otro y dice, no, mire, los objetivos tienen que estar escritos en infinitivo y te lo mandan de vuelta. Entonces, depende a veces hasta quién te tocó para la revisión del proyecto. Y se va aprendiendo. Hay universidades que tienen 2 o 3 modelos ya estudiados y entonces van viendo y si se lo rebotan con uno, meten el otro, ¿sí? Y si no, que cuenten las que fueron a rueda, la vivencia que contaban allá, ¿sí? Tienen preprogramados 2 o 3 modelos. Y entonces, según el técnico que les va a tocar, la escuela que tenga, el modelo que cuando aparece con una observación, mandan el otro que está hecho para la otra mirada. ¿Cuáles son las competencias? A ver, en diseño curricular, ¿sí?, en diseño instruccional, en formatos tutoriales, en diseño de material didáctico, en marketing educativo y difusión, porque los programas que dependen de que el público los elija y que el público los haga bajo pago, porque no entran dentro de lo que financia la propia institución, tienen necesariamente que ser difundidos de una manera que sirva a la
a la comunicación de mercadeo actual del propio destinatario, en gestión administrativa, en gestión académica, en gestión áulica y en gestión tutorial. Y finalmente la tercera dimensión es procedimental, ¿sí? La primera es, bueno, la elección de la modalidad. Podemos hacer proyectos que sean totalmente virtuales, podemos hacer proyectos que sean semipresenciales, o sea, con instancias presenciales obligatorias y descarga de carga horaria, ¿sí? O podemos hacer proyectos que sean presenciales, sin descarga de carga horaria, pero con actividades de apoyo en aula virtual. Y esto es una decisión que se toma en función de ciertos parámetros al principio, ¿sí? De un proyecto de educación a distancia. La selección de los saberes relevantes a construir. La educación a distancia funciona fundamentalmente de manera sincrónica y fundamentalmente dentro de la técnica del aprender haciendo, ¿sí? Entonces lo que creamos son recorridos fijos o variables por distintas actividades o instancias de aprendizaje. O sea, si lo que queremos que aprenda es este concepto, vemos qué nivel de actividades tenemos que crear para que esto sea aprendido. Y es una técnica muy distinta a la técnica expositiva en la cual fuimos formados como docentes. Y también tener en cuenta que todo puede ser enseñado a distancia, pero el formato virtual no es el más apto para todos los saberes. Y entonces cuando tenemos semipresencialidad y una habilidad de saber elegir lo mejor de los dos mundos, qué cosas voy a hacer presencial, qué cosas voy a hacer virtual. Si voy a enseñar agrimensura, ¿sí? Y tengo que enseñarle a operar una estación total o un teodolito y a nivelarlo, la presencialidad es mucho más hábil que la virtualidad para esa competencia. Sin embargo, los desafío a que me digan que la presencialidad es más hábil para enseñar la trigonometría, que tiene que saber ese agrimensor para usar ese teodolito. Yo creo que los formatos virtuales, con la capacidad de gráfica que tienen y de animación que tienen, son mucho más hábiles que la torpeza del propio profesor con el compás y el transportador y la tiza en el pizarrón, ¿sí? Entonces, saber elegir en función de qué saberes nos conviene hacerlos en formato virtual y qué saberes nos conviene hacer en formato presencial. Los espacios virtuales, la otra es, bueno, evaluar las tecnologías disponibles, diseñar las actividades, elegir un balance entre consumo de bibliografía y producción de bibliografía. Nosotros fuimos formados en el consumo de bibliografía. Todos nos lo daban listo, todos nos lo daban hecho, todos nos decían de la página 1 a la 100, ¿sí? Y la verdad es que la habilidad de saber buscar, saber elegir, saber validar y saber integrar, ¿sí? Es una habilidad que vamos a necesitar como profesionales durante toda la vida y que debe ser formada en el grado. Controlar los balances de carga, esto es cuánto tiempo y cuánto esfuerzo va a llevar cada una de las actividades que estamos diseñando, controlar y limitar la simultaneidad de tareas. La virtualidad no es como la presencialidad, donde cuando yo me cambio de aula, cambio todo el sistema de referencia y entonces puedo manejar 4 o 5 cátedras simultáneas. En la virtualidad no existe este cambio físico y entonces la persona le resulta mucho más difícil llevar simultáneamente 4 o 5 asignaturas virtuales, ¿sí? Entonces hay que limitar la cantidad de actividades simultáneas de cada una de esas. Diseñar indicadores de calidad y aplicar instrumentos de evaluación reales a la propuesta que estamos llevando y a la gestión. Estas vendrían siendo entonces las 3 dimensiones que tenemos que tener en cuenta para incorporar la virtualidad y la educación a distancia al sistema educativo. En síntesis, ¿sí? Cada tecnología genera una brecha. La brecha no se va a cerrar nunca. La brecha digital de primer nivel se encuentra cerrada, muy próxima a cerrarse. La brecha digital que surge es una brecha digital entre intelectualmente ricos e intelectualmente pobres en función al uso que se hace y a los contenidos a los que se accede en esta tecnología.
¿Es el sistema educativo y la incorporación de Internet la única herramienta posible para desanclar intelectualmente a nuestros estudiantes de su grupo de referencia? Internet no es un espacio común, sino un espacio vital de nuestros estudiantes y por lo tanto esta es la segunda razón por la cual nosotros debemos incorporar Internet en el sistema educativo. Los problemas que van a resolver nuestros estudiantes son cada vez con un nivel de incógnita creciente y por lo tanto la habilidad de aprender a aprender y la habilidad de buscar en Internet y seleccionar los enfoques y generar enfoques alternativos es la que se vuelve más importante, y esta es la tercera razón por la cual estamos postulando la necesidad de de incorporar Internet en nuestro sistema educativo. Y existen ciertas dimensiones, ¿sí?, que son importantes cuidar y de las cuales surge las probabilidades de éxito de la implementación de un proyecto virtual, ¿sí? Algunas de ellas son institucionales, el entorno en donde estamos trabajando, las otras son humanas, las competencias reales que desarrollemos en nosotros y en nuestro equipo de trabajo, y las terceras son procedimentales, esto es, las elecciones inteligentes que hagamos a la hora de incorporar la virtualidad. Eso es todo.